Ser Talento, con Mariluz Pomares, psicóloga del trabajo y consultora de negocios. Espacio ofrecido por la Concejalía de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Elx. Es la 1:16 desde el lunes y abrimos este espacio de Ser Talento con María Luz Pomares. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Jessica. Buenos días, Antonio. Buenos días. Bueno, la semana pasada nos dejaste de deberes pendientes. Hablábamos de esa cultura organizacional y hablábamos pues que a veces que el cliente pues no se queda satisfecho del todo, ¿no? Y por ello pues tiene sus quejas y reclamaciones. Por ello, como ya dijimos que vimos en el Ser Talento, ese cliente insatisfecho es aquel, ¿no?, que no ha recibido lo que esperaba en el servicio o también que se quedó descontento con la atención recibida. Ocurre cuando pues no se cumplen las expectativas que tenía al acudir al que sea al dicho establecimiento, ¿no? ¿Cómo actúa un cliente insatisfecho, María Luz? Pues lo más importante que debemos de conocer para trabajar en la cultura orientada al cliente es que más del 90% de los clientes insatisfechos pues probablemente se pongan a buscar otro proveedor, otro servicio, y muchos de ellos no van a volver. Pero no solo eso, sino que además lo contarán a otras personas que van a provocar que esta información negativa se expanda y vamos a perder muchísimos más clientes de lo que esperamos, porque solo un 5% de los clientes que están descontentos pues no lo van a comunicar. Ajá. Bueno, entonces, cada 10 clientes insatisfechos en un mes se han enterado muchas más personas, porque esto va como rulando, ¿no? Digamos. Efectivamente, igual que está el boca a oreja para recomendar, también es para lo contrario, para crear satisfechos, insatisfechos y sobre todo pues crear esta mala imagen del establecimiento que nos va a perjudicar muchísimo. De ahí la importancia de tener las empresas y los trabajadores orientados a los clientes y conocer sobre todo si los clientes están satisfechos o no, o si realmente se están cumpliendo las expectativas. Bueno, pasa lo que dice Jessica, esto va rulando. Es el boca a boca, como se dice, y para lo bueno, para lo malo, pero lo malo es que vuela enseguida. Pero la cuestión es, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, pues yo diría que en primer lugar hay que detectar estas necesidades del cliente y preocuparnos de que quede satisfecho. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues mira, en primer lugar vamos a tener muy presente cómo nos comunicamos para evitar malentendidos, puesto que muchos clientes quedan insatisfechos por esta mala comunicación, o bien porque no se ha dado la oportunidad de solucionarlo, o por bien también porque a lo mejor ha habido un error de comunicación a la hora de hablar de un servicio, un producto, un servicio postventa. El servicio postventa, qué importante es. Cuando un cliente presenta una queja, María Luz, ¿es porque no ha recibido entonces lo que esperaba? Así es, pero en algunos casos tendrá razón y en otros no. Aunque estemos seguros ¿Eso de que entonces del cliente siempre tiene la razón? No tiene por qué ser así, ¿no? Bueno, aunque estemos seguros de que el cliente no tiene razón, para presentar una queja hay que respetar siempre los motivos del cliente y no solo tratar de buscar una solución, sino entenderlo y ponernos en su lugar. Debemos estar muy preparados y alegrarnos de que la queja la ha manifestado, porque de lo contrario no vamos a tener ninguna ocasión de clarificar lo que ha ocurrido. Sí. Bueno, por cierto, ¿cómo podemos actuar frente a estas quejas? Bueno, en principio vamos a tener presente que las quejas son un fenómeno natural en todas las relaciones comerciales. Nos ofrece además una oportunidad de corregir posibles errores y darnos cuenta de que tenemos algún gap, ¿no?, entre lo que estamos comunicando al cliente y lo que estamos ofreciendo. Pero importante, actuar con rapidez para solucionar la queja y sobre todo tener en cuenta que una queja es una oportunidad de oro. Es un problema que podemos mostrar profesionalidad y sobre todo que tenemos una alta lealtad a nuestros clientes y estamos orientados realmente a solucionar cualquier incidencia. Bueno, esto las quejas y las reclamaciones, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a dar por hecho que son inherentes a todo proceso de venta. Los fallos existen en cualquier relación comercial. Lo importante, detrás de toda reclamación existe un sentimiento de frustración en el cliente, con lo cual una reclamación bien tratada va a transformar a este cliente insatisfecho en satisfecho. Y lo que es más importante, podemos descubrir defectos en el producto, podemos demostrar al cliente la buena voluntad y sobre todo que una reclamación bien tratada lo que va a hacer es una relación futura positiva y vamos a conseguir esa lealtad y fidelidad, puesto que muchos clientes no nos compran solo por el producto o servicio, sino también por ese servicio postventa y que nos dé facilidades el proveedor de solucionar cualquier incidente que pueda ocurrir. Hay varios tipos de reclamaciones. ¿Qué clases hay y cómo se tratan? Bueno, pues yo diría que existen dos tipos principalmente, las justificadas y las no justificadas, ¿verdad?
Bueno, entonces... Sí, ¿cómo deberíamos, por ejemplo, Venga, una tú, reclamación Antonio. justificada? Es que me interesa mucho. Bueno, pues digamos que la responsabilidad del hecho, cuando es una reclamación justificada, depende de la empresa. Por ejemplo, un trato descortés, un trato brusco, Claro. inadecuado, Claro. o que las prestaciones del producto no se corresponden a las que hemos garantizado. También un error en el tratamiento del pedido. Imagínate que había que enviarlo a un sitio y lo enviamos a otro. Un fallo en el cálculo de precios. Y también importante que en estos casos pues tenemos que estar ahí, ¿no? Es el momento de la verdad con el cliente y tenemos que estar presentes para poder solucionar todo esto que haya ocurrido. ¿Qué es entonces, María Luz, una reclamación injustificada? Yo diría que es toda aquella en la que no tenemos datos objetivos y el cliente puede haber percibido subjetivamente una serie de aspectos que producen descontento. Por Sí. ejemplo, malentendidos con respecto al precio, pues que no nos hemos dado cuenta que se estaba percibiendo un dato erróneo, percepciones equivocadas, quejas sobre el trato personal sin que haya ocurrido nada, pero lo más importante es que este tipo, el inconveniente de su tratamiento, lo que hace más difícil es que el cliente no está dispuesto a admitir que no es justificada. De ahí el problema y lo que es tan importante estar el equipo que está atendiendo al cliente que esté preparado, porque no se trata de demostrar que no tiene razón, sino transmitirle que le comprendemos y nos ponemos Ya, en su lugar. uy, hay que tener mucha mano izquierda. Importante, Exacto. importante. Pero bueno, yo creo que si sabemos lo que busca un cliente, ¿verdad, Antonio? Sí, Será sí. mucho más fácil, ¿no? Claro, y esa es la pregunta, ¿no? A ver, ¿qué busca cuando presentamos una queja? ¿Qué busca ese cliente? Bueno, pues en primer lugar vamos a tener presente que alguien que manifiesta una queja lo que quiere es que se le escuche, que se le muestre simpatía y sobre todo lo que espera de la empresa es que se excuse y que corrija un error y que no vuelva a pasar en un futuro. Los clientes realmente necesitan expresar y creo que tenemos que cambiar el chip y en vez de defendernos y sentirnos como algo personal, debemos entender al cliente sobre todo que es una oportunidad de oro para explicarnos y para solucionar cualquier queja. Ujú. Y bueno, entonces, pasos generales en el tratamiento de quejas, ¿cómo podemos tener una idea de cómo actuar? Pues yo diría que tenemos que formar muy bien al equipo, que esté preparado para que escuchen la queja al completo, no interrumpir al cliente y sobre todo prestar mucha atención. Yo diría que es importante preguntarle, tomar nota y que el cliente perciba que vamos en serio, que estamos realmente orientados a solucionar lo que ha pasado. Mostremos comprensión y sobre todo ocupación, que nos ocupamos realmente y que queremos ayudarle. Sí. Y luego importantísimo también demostrarle que entendemos su posición. Y luego a partir de ahí pues le diremos que nos vamos a ocupar personalmente del asunto, buscar una solución. A veces tendremos que pasar por una negociación, pero sobre todo enfocarnos y sobre todo orientarnos a solucionar y hacer un seguimiento. Importante también evitar que esa situación se repita en el futuro, porque la primera vez es un descuido, la segunda será una intención, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hay que hacer, pero ¿qué es lo que nunca se debe hacer? Yo diría que sobre todo pues molestarnos, tomárnoslo como algo personal, intentar vencer al cliente que reclama, culpabilizar a otras personas de la empresa. A veces, ay, perdón, ha sido mi compañero, mi compañera, ¿no? Eso es un recurso Eso muy es, habitual. Eso es, echar la culpa, balones fuera, ¿no? Sí. Y sobre todo la culpa, digamos, vamos a asumir la responsabilidad de lo que ha pasado y sobre todo lo que vamos a hacer es tratarlo. Ay, María Luz. Un poquito de agua. Perdón. En Perdonad. directo se nos queda sin voz. Y sobre todo no vamos a infravalorar, quitarle valor a lo que dice Ya. el cliente, porque esto es importante y es un momento que tenemos que mostrar que estamos ahí para, sobre todo, buscar soluciones y que podemos hacer algo por nuestro cliente. Bueno, todo esto es lo que nunca debemos hacer, cómo actuar, lo conocemos, pero a veces ¿qué pasa, no? Que pedimos esa carta de reclamación y se nos enfada, ¿no? Se nos enfadan en la empresa. Si el cliente está muy enfadado, por otro lado, a veces pues es el cliente, ¿no? El que dice, quiero la carta de reclamaciones y no atiende a explicaciones. ¿Cómo tiene que proceder la empresa con ese cliente enfadado? Bueno, pues en primer lugar, cuando ese cliente está muy enojado, pues primero tenemos que tratar con sus emociones y sus sentimientos, puesto que Hay que una ser un poco de persona psicólogo, enojada, ¿no? evidentemente una persona que está muy enojada, pues en ese momento quizá está en un momento que está sintiendo, pero no es capaz de razonar. Con lo cual, lo que debemos hacer es, si tenemos o no razón, lo que vamos a hacer es escuchar a esa persona, ¿vale? Y no entrar en trapo en ninguna discusión, por supuesto, y no vamos a concebir el problema como un ataque personal. Eso nunca. Estamos en una empresa, estamos cara al cliente y vamos a solucionar cualquier situación que ocurra. Sí. Mucha amabilidad y yo recomiendo, aunque es difícil, pues bajar ese tono de voz, ¿no? Y dejar que poco a poco la persona, viendo nuestra actitud, que queremos solucionarlo, que estamos preocupándonos y estamos buscando la causa, sobre todo vamos a hacer que poco a poco la persona se sienta escuchada y que baje ese tono emocional para ya
poder ya, cuando una persona se encuentra más accesible, poder hablar y buscar una soluciones. Conversación para la solución. Pero nunca entrar el trapo cuando un cliente esté enfadado. Bueno, ya lo tenemos ya un poquito calmado, ¿no? ¿Cómo tratamos esa reclamación justificada? Bueno, pues no achacar la responsabilidad a los demás, en primer lugar. Segundo, escuchar y nunca interrumpir cuando nos están explicando lo sucedido, más bien al revés, hacer preguntas y ocuparnos de qué ha ocurrido. Mostrar muchísima empatía y luego podemos utilizar técnicas de reformulación en eco, información mutua, sobre todo para entender lo que ha pasado, reconocer la responsabilidad y pedir disculpas. Y luego ya proponer soluciones al problema. Sí. Y el tratamiento que debemos hacer de la reclamación está, en todo caso, hemos hablado de la justificada, pero ¿y con la injustificada? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues explicarle con tranquilidad por qué no podemos admitir su petición. Sí. Esto no es tan fácil, ¿verdad? Es más fácil solucionarlo. Claro. Y en ese caso no vamos a pedir disculpas, pero sí siempre agradecer al cliente que haya planteado la reclamación, escucharle siempre, dejarle que se exprese y sobre todo disculparnos por las molestias que pueda haber producido. Pero siempre tomarnos en serio las palabras del cliente y interesarnos y hacer preguntas por lo que haya podido ocurrir. Y si finalmente no podemos atender su petición, explicarle los motivos con tranquilidad. Bueno, a mí me gusta estas que tenemos que evitar, ¿no? Una serie de expresiones. Por ejemplo, tranquilo, no se ponga nervioso, ¿no? Parece que nos ponemos más nervioso. O es la primera vez que se quejan de esto, ¿eh? No creo que sea tan grave la cosa. Sí, pues todos estos términos, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es enfurecer. A lo mejor el cliente solo quería expresar. No será para tanto. Cuando un cliente nos quiere expresar sus motivos y efectivamente lo que decimos, pues esto no es así, será por otra cosa, pues lo que vamos a hacer es probablemente tener un cliente enojado, no solo un cliente que quiere manifestar una queja. Bueno, habéis apuntado algunos, pero ¿qué consejos prácticos podríamos aplicar? Bueno, yo diría que utilizar un lenguaje positivo, siempre ser amables y un lenguaje activo. Por ejemplo, estoy seguro de que vamos a solucionar esto, ahora mismo nos ponemos cartas en el asunto, vamos a atender este problema inmediatamente y sobre todo crear expectativas realistas, ¿no? Y siempre podemos, en un momento de algo que se ha entendido mal, pues decir, no me he expresado bien, disculpe. En vez de usted me entiende mal, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente, yo creo que debemos... Usted no me entiende. Efectivamente, yo creo que utilizar ese lenguaje positivo, activo, siempre, con empatía, va a hacer que podamos solucionar estas situaciones que son tensas. Y que bueno, que la verdad es que suceden día a día, ¿eh? Así que un poquito de por favor. Pero sobre todo formar el equipo, creo que es fundamental. Mucho. María Luz Pomares, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Has escuchado Ser Talento, espacio ofrecido por la Concejalía de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Elche.